¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos en este espacio que es una sala de capacitación del Centro de Autoacceso de la Sala de Idiomas. Y bueno, pues en este espacio se está llevando a cabo un taller muy interesante que se llama Crónica para frenar la violencia. Y para ello, bueno, se encuentra con nosotros esta tarde aquí en Voces Universitarias en la Universidad de Quintana Roo, en la Unidad Académica Chetumal, la maestra Magali Tercero, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, un gusto poder entrevistarla y platicarnos, bueno, cómo ha trabajado en este taller con diferentes, digamos, actores que han venido a esta casa de estudios, cómo trabajar esto que es una crónica para frenar la violencia. Pues por un lado ha sido complejo porque la gente tiene profesiones de muy distinto orden. Normalmente estos talleres están diseñados para periodistas y escritores, pero aquí tenemos estudiantes de seguridad pública, tenemos varios abogados, tenemos varias personas que estudiaron administración pública, tenemos muchos estudiantes jóvenes de humanidades, que sería lo más próximo a la crónica, digamos, aunque el derecho también se acerca. Y ayer una alumna que estudió derecho realmente hizo una crónica muy buena, muy buena. Yo traté el primer día de llevármelos al muelle fiscal y al bulevar para que ellos captaran un ambiente y pusieran a sus personajes en acción, a respirar, a vivir, a pensar delante del lector. Entonces hubo cosas muy interesantes y hubo un grupo, y fueron las crónicas que creo que hasta ahora son más interesantes, que entrevistó a los soldados en contraste con la imagen de los niños jugando inocentemente mientras había camiones militares y militares resguardando una ciudad que es un oasis de paz prácticamente, ¿verdad? Esta ciudad es muy pacífica. La palabra feminicidio, me contaban las propias alumnas de Derecho, el delito de feminicidio se comenzó a tomar en cuenta apenas en 2015. En términos oficiales solo ha habido un feminicidio en Chetumal. Entonces, la violencia, un taller para frenar la violencia, más que tener un objetivo terapéutico, tiene el objetivo de que desde sus distintos ámbitos y disciplinas se expresen. Así es, la verdad es que, bueno, al ver un poquito lo que era, digamos, la carga, digamos, académica de lo que era este taller, pues bueno, vemos que había diferentes formas de llevar a cabo una crónica, y creo que algo que comenta que es muy interesante es haber llevado a las personas que van a hacer algo directamente a algo real, ¿no? Y que en un momento creo que es la mejor manera de realizar algo, que a veces no puede ser fantasioso, debe ser algo más apegado a la realidad, debe ser así. Absolutamente, la crónica tiene un pacto de verdad con el lector. El cronista no puede mentir. Entonces, por eso hago este ejercicio de inmersión inmediata en mis talleres, porque de inmediato lanzo al agua patos a los alumnos a que se pongan a entrevistar, a que se pongan a observar, a que elijan un microcosmos y se lo describan a un lector. Y no tienen derecho a inventar absolutamente nada. La crónica es un género anfibio entre la literatura y el periodismo, pero no hay ningún derecho de inventar absolutamente nada. Como maestra Magali Tercero, ¿en qué momento le surgió este gusto por hacer la crónica? Sí, bueno, desde muy joven yo no me daba cuenta, pero leía mucha crónica. No me daba cuenta, pero me gustaba mucho leer a Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés. México tiene una tradición formidable de crónica, y de pronto en los 90 alguien me pidió que hiciera un reportaje sobre la prostitución en la Ciudad de México, y el dueño de esa revista, que se llamaba Milenio, no tiene nada que ver con el diario, dijo, bueno, vamos a este prostíbulo, ahí hay 3 chicas que pueden ser entrevistadas. Y pasamos toda una noche con esas 3 chicas. Y fue así como, yo pensé que estaba haciendo un reportaje, pero en el momento que se publicó,
de la jornada semanal me llamaron, me pidieron una crónica sobre la cárcel de mujeres y me dijeron, es que nos gustó mucho tu crónica sobre las prostitutas del Bar Bass, un bar que está en la calle de Londres, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Así es como comencé realmente a hacer crónica. Ya la había escrito, porque yo tendía siempre a narrar, pero no me había dado cuenta. La crónica tiene que acudir a todas las herramientas narrativas posibles. A eso iba mi pregunta. O sea, ¿cómo es la diferencia entre una narración y una crónica o una historia? Sí, una narración en general la consideramos como ficción, una novela, un cuento. Siempre el personaje dependerá de la imaginación del autor. En cambio, nosotros cronistas estamos ceñidos a la realidad. Nosotros tenemos que revelar de la manera más aguda posible a nuestros personajes, entre comillas, porque son reales, sin faltar nunca a la verdad. Esa es una gran diferencia. García Márquez, que inventó la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano en 1997 en Colombia, García Márquez siempre dijo que la crónica era un cuento real. Claro, a él tenía todo el talento para hacer cuento, ¿no? Pero hay muchos tipos de crónica, no necesariamente una crónica tiene que ser un cuento real, ¿no? Pero la crónica sí definitivamente siempre es un relato, siempre es una narración basada en la realidad. ¿Qué tanto esta crudeza de la realidad puede a veces en un momento dado afectar a terceros o verse en un momento dado involucradas a otras personas? Porque realmente hay redes de corrupción, redes de trata de personas. Claro. ¿Cómo en un momento dado usted como cronista debe de ver esa parte delicada del texto, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente el cronista tiene la libertad de no citar nombres. Probablemente un reportero de reportajes, que es el género mayor del periodismo, un reportero sí se arriesga y bueno, tenemos 120 y tantos periodistas asesinados en los últimos años en México. Hace poquito aquí en Quintana Roo hubo 2 personas asesinadas por decir la verdad, por hacer su trabajo nada más, ¿no? En mi caso no, aunque he tratado temas como el narcotráfico, estuve en Sinaloa casi 3 años investigando sobre el narcotráfico, pero a mí me interesaba mucho la vida cotidiana. Entonces mi pregunta principal era, ¿cómo cambió tu vida cotidiana al iniciarse la violencia? Y yo no cité nombres, yo no me puse en riesgo, no era ese mi objetivo era reflejar la vida cotidiana. Así es, bueno, también esa parte voy, ¿no? ¿Cómo usted se ha metido de una manera, digamos, anónima? Sí. Porque obviamente las gentes de repente si ven a una persona extraña en sus entornos, bueno, tienden a lo mejor hasta eliminarlo o a asesinarlo o a amenazarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo usted ha sido de esa manera tan cautelosa en llevar a cabo sus trabajos de campo? Jamás entrevistaría ni a un político ni a un narcotraficante. ¿Por qué? Porque los dos mienten. Ni el político ni el narcotraficante me van a decir la verdad. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo? Estoy a salvo. Nunca entrevisto gente relacionada con esa actividad. Entonces, por eso no me pasa nada. Muy bien. Ahora, estos actores, ¿cómo le han dado esa... ¿Cómo es que ustedes les brinda esa confianza para que le digan las cosas? Sí. Ayer les decía a los alumnos que les hablaba del arte de la entrevista porque... Una cosa que el entrevistado tiene que captar, y eso usted lo sabe como entrevistador también, el entrevistado tiene que captar que la otra persona está interesada en lo que dice. Si el entrevistado capta el mínimo resquicio de flojera, de hartazgo, o que está buscando la respuesta que es un lugar común y que todo mundo da la misma respuesta, si el entrevistado capta eso, no va a conversar a gusto, ¿no? Entonces, exacto, ahorita estamos conversando muy a gusto porque hay un interés, ¿no?, de ambas partes y creo que eso es fundamental para poder hablar a fondo con los entrevistados. Y claro, la entrevista no es nada más citar lo que dice el entrevistado, la entrevista no es solo eso. La entrevista es captar su personalidad, captar sus sentimientos, preguntarle qué sintió cuando hizo tal cosa, ¿no?, qué estaba viendo, qué oía, en fin, acudir a los 5 sentidos. ¿Cuál ha sido de esos trabajos que ha hecho? Me imagino que ha hecho muchísimos en su carrera como cronista.
¿cuál ha sido ese trabajo que más le ha costado un poquito, digamos, escribir o hacer la crónica? Pues lo que me costó más trabajo precisamente fue el libro que se llamó Cuando llegaron los bárbaros, vida cotidiana y narcotráfico, porque justamente era entrar en un tema al que yo no había ingresado y justo era no saber en qué territorio me estaba moviendo. Y aunque tenía definido que yo quería hablar de la vida cotidiana, porque en general la crónica habla de la vida cotidiana, aún cuando tenía eso definido me costó mucho trabajo por muchas razones. Además viajé a Sinaloa, Sinaloa era la tierra de mi madre, entonces ahí también escuché historias sobre mi abuelo, en fin, hubo una serie de circunstancias, sí. Eso quizás también tuvo algo que ver un poquito en ir a ver, que a veces uno extraña la ciudad donde uno nace, ¿no? Sí, y que en la Ciudad de México. Así es, pero bueno, a lo mejor su abuelo es de allá de Sinaloa. Era de allá, sí, él nació en Culiacán, Sinaloa, y mi madre también nació en Culiacán, Sinaloa. Yo tenía 30 años de no ir a Sinaloa. Cuando me pidieron hacer ese reportaje para una revista, y a partir de que ese reportaje ganó un premio en la FIL Guadalajara de 2010, a partir de ahí me ofrecieron que hiciera el libro, me pidieron que hiciera el libro, una editorial. Entonces costó mucho trabajo y ha sido muy satisfactorio. Pero bueno, parte de lo que él comentaba, bueno, a veces regresar a casa de donde uno a lo mejor nació, hay ciertas raíces y ver que el entorno ha cambiado muchísimo a veces, ¿no? Ve uno a otras personas, ve a otras gentes distintas a las cuales uno a lo mejor no veía de manera cotidiana, ¿no? Seguramente en la Ciudad de México pasa eso constantemente, ¿no? A veces el vecino no es el mismo, a veces se escuchan otras cosas y creo que eso también es parte de cómo va cambiando de manera a diaria lo que puede ser una vida cotidiana, ¿no? Claro, claro. Sí, y en el caso de Sinaloa, pues yo había ido de niña y no había observado nada. Había jugado con mis primos, pero 30 años después no pude observar diferencias, pues porque había ido muy niña, ¿no? Por eso. Sin embargo, pues quedaban algunas tías, algunos tíos, conocí muchos primos, la familia es muy extensa. En una fotografía de esos días, pues somos 100, éramos 100, sí. Creo que todo eso también creo que ayuda, ¿no? A saber y a conocer parte de lo que ha sido la historia, ¿no? A veces sí. Las vivencias y a veces creo que igual me regreso un poquito, sí. Que los abuelos o los padres tienen conocimiento muy a la mano de lo que pasó o aconteció en esos años, ¿no? ¿Eso cree usted que le ayudó también a llevar a cabo esta crónica de este libro? Pues un poquito. Mi madre ya desafortunadamente falleció en 1977. Pero alguna tía ya muy anciana de 80 años me contó un poco, ¿no? Sobre mi abuelo, me contó un poco de Sinaloa en esa época. Ella no estaba realmente familiarizada con el tema, pero bueno, de alguna manera le dan a uno el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora que estuvo aquí trabajando en la Universidad de Quintana Roo, aquí estando en este campus, ¿cómo ha visto? Obviamente ya nos comentó un poquito del grupo, ¿no? Multidiverso, multidisciplinario. ¿Qué herramientas les puede usted dejar más para que sigan practicando? Porque seguramente esto no sale en unas cuantas horas, unos cuantos días, claro, sino en la práctica se tiene que hacer esta construcción de los hechos, ¿no? Claro, y pues lo fundamental es que les interese. Varios me han dicho, no, yo soy poeta, yo no voy a hacer crónica. Me lo dicen claramente, ¿no? Pero de pronto alguno me dice, pues yo no quería, pero yo hago ficción y sí me gustó hacer este ejercicio. Las únicas herramientas que yo puedo dejar pues son bibliografía, un poquito de metodología, haberles abierto la puerta a escuchar crónicas de grandes autores de Latinoamérica, como Martín Caparrós, como Alma Guillermo Prieto, como Alberto Salcedo. Hay un montón de grandes cronistas y en México es un venero de grandes cronistas además. Y pues es eso, es abrir una ventana. Son 15 horas, es un curso de 5 horas diarias, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Maestra Magali Tercero, pues la verdad ha sido mucho gusto que haya estado usted con nosotros conversando aquí para nuestros amigos de Voces Universitarias aquí en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, me gustaría que les diera algún mensaje a los jóvenes universitarios que a lo mejor se pueden interesar en realizar crónica. ¿Qué les diría? Bueno, primero hay que tener muy localizado el amor por la crónica.
Si lo que les gusta es la poesía, en lugar de crónicas van a escribir poemas. Entonces yo creo que hay que estar muy claros en que les importa hacer crónica. La crónica está muy de moda y yo he encontrado mucho en los alumnos jóvenes, sobre todo, que lo quieren hacer porque está de moda. Y no se trata de hacer crónica porque está de moda, se trata de hacer crónica porque hay un amor, porque hay una pasión. Ese sería el primer consejo. Ahora, si descubres que lo que te gusta hacer es poesía, definitivamente hay que hacer poesía, porque uno tiene que hacer en la vida lo que más le apasione para vivir feliz hasta donde se pueda. Por supuesto que así es siempre. Gracias a la maestra Magali Tercero por esta conversación de lo que ha sido la crónica para frenar la violencia. Al contrario, muchísimas gracias, es un honor haberla entrevistado. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, usted, amigo televidente, vamos a hacer una pausa, seguimos con más aquí en Voces Universitarias. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en la División de Ciencias de la Salud en la conmemoración del Día Internacional del Cerebro. Y para ello nos encontramos, bueno, aquí en este marco de la Semana de las Ciencias, de las Neurociencias y la Semana del Cerebro. Y para ello está con nosotros la doctora Vania Alderete. Bienvenida, doctora Vania, a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, pues platíquenos, bueno, esas pláticas que van a tener aquí precisamente de la conmemoración del Día Internacional del Cerebro. ¿Qué tan importante es conocer nuestro cerebro? Y bueno, desde su perspectiva como doctora que lleva años ya, digamos, conociéndolo y aprendiendo, pues a lo mejor que es algo muy complejo, lo platicamos con el doctor Luis Núñez, que bueno, es una pieza muy compleja de conocer nuestro cuerpo humano. Totalmente. Difícil, complejo, pero muy, muy, muy interesante. Y me parece que entenderlo, sobre todo a los profesionales de la salud de cualquier área, enfermería, medicina, farmacología, que tengan el contacto con los seres humanos, bebés, adolescentes, y puedan entender este aspecto neurobiológico, la importancia, los cuidados que tiene, que podríamos tener o apoyar para un desarrollo adecuado es fundamental. Doctora Vania, bueno, su plática, bueno, tiene dos pláticas aquí con nosotros en la División de Ciencias de la Salud. La primera es el cerebro de un bebé prematuro, ¿no? Obviamente, bueno, de por sí creo que es complejo ya un bebé al nacer, no a los 9 meses, por lo que hemos visto, bueno, lo poco que conocemos de salud, bueno, que un bebé prematuro tiene ciertas características diferentes a las de un bebé, vamos a decirlo normal, ¿no? Pero bueno, no tiene que... También a lo mejor puede haber otros factores, a lo mejor también los cuidados de la madre, cosas así. Claro. ¿Qué tanto es, digamos, conocer el cerebro de este bebé prematuro? ¿Qué impacto o qué puede pasar en su desarrollo físico normal en un bebé prematuro? Claro. Les platicaba un poquito el día de hoy a los alumnos y a todas las personas que asistieron a la plática que el cuidar el desarrollo del sistema nervioso central es fundamental. Un bebé prematuro tiene características, es un bebé mucho más vulnerable, lo que va a dificultar su desarrollo adecuado. Ahora, en el caso de los bebés que a nosotros en la Universidad Panamericana estamos estudiando, son bebés que no tienen alteraciones tan aparatosas o tan intensas. Generalmente se atiende un bebé que tiene un factor de riesgo amplio para llegar a una parálisis cerebral. Pero, ¿qué pasa con estos bebés con alteraciones inespecíficas o más sutiles? Que en una etapa como los prematuros, en una unidad de cuidados intensivos, pues no alertan, no son tan aparatosos. Por lo tanto, generalmente el punto aquí es que coman, que succionen y que se vayan a su casa con sus papás. ¿Qué tan complejo es mantener, digamos, este estudio? Sobre todo porque las familias a veces no regresan al mismo lugar o se van a otros lados. O sea, ¿cómo mantener este punto estadístico de estos niños y ver su desarrollo? ¿Cómo es que ustedes en la Universidad Panamericana, bueno, llevan este registro? Híjole, los estudios de seguimiento en cualquier parte son bien complicados, porque evidentemente, hay muchísima preocupación cuando un bebé está hospitalizado. Pero una vez que ya está en casa, pues las mamás se relajan, ¿no? O sea, todos los bebés son bonitos, ¿no? Pero dificultades, poder detectar las dificultades en un contexto de no riesgo, de no circunstancias problemáticas es muy complicado. Aquí,
¿Qué podríamos hacer? Sensibilizar a las mamás de que a pesar de que no hay alteraciones evidentes, vale la pena el seguimiento, vale la pena entender a sus hijos. O los patrones de crianza, o sea, generalmente estas mamás, por lo que vivieron en esta etapa perinatal, son muy intromisivas, sus patrones de crianza no les permiten muchas cosas a los niños. Bueno, desde ese tipo de cosas, de entenderse a ellas lo que ellas sintieron, porque en esta película todos estamos muy preocupados por el bebé y las mamás, ¿no? O sea, las mamás salen de la unidad de cuidados intensivos hechas una mar de lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, en esta película, de entendiendo a todos los implicados, vale la pena o sería importantísimo entenderlas primero y sensibilizarlas. Las primeras horas de que un bebé nace, regularmente siempre pues, lo bañan, lo llevan a la incubadora si tiene algún problema, pero y después pasa a segundo término el primer contacto con la madre, ¿no? No, sí, aquí la cuestión es que muchas de estas cosas son políticas hospitalarias, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades de los enfermeros, de los médicos, poder entender que la regulación que hay, o todos los patrones hormonales que suceden entre la madre y el hijo están regulados entre ellos, ¿no? Si una mamá se logra estar tranquila, logra tener un mejor manejo con el bebé, se ven niveles de cortisol mucho más menores en estos bebés que en las mamás, ¿no? Entonces, todo esto entiendo que las políticas hospitalarias son difíciles, pero en la medida de las posibilidades, si va a haber un contacto entre la madre y el hijo las primeras 2 horas de nacido, o no importa después, vale la pena que el contacto sea piel con piel, ¿no? O sea, no hay problema si a la mamá se le pide que no se ponga desodorante para que no tenga al bebé olores más que el olor de la madre y esté limpia, es totalmente seguro. De hecho, hay unos aparatos en las unidades de cuidados intensivos que es un guante que absorbe el olor de la mamá. Y entonces cuando las mamás se van a dormir a su casa, se pone el guante en la incubadora. Y esto permite que el bebé duerma mejor, porque no se siente tan lejos de la madre al menos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente piel con piel bien hecho, vale la pena. Es algo solamente de manera muy natural, ¿no? Es algo quizás, pues de manera no es inexplicable, ¿no? Pero bueno, que sí puede ayudar en algo, ¿no? Desarrollo. Bueno, ahora voy a otra pregunta y eso es parte de la siguiente conferencia que nos van a dar aquí a la Universidad de Quintana Roo, el embarazo en mujeres adolescentes. No sé si eso también tenga que ver con que los bebés sean prematuros o no, ¿no? Claro. El embarazo adolescente es un problema en México, es un problema de salud pública en México, que vale la pena entender qué es lo que está pasando alrededor del embarazo adolescente, que como bien dice, está ampliamente asociado los partos prematuros con mamás adolescentes. Entonces, un poquito aquí lo que surgió es, bueno, el interés de poder ayudar a los bebés, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos ayudar a los bebés nosotros sin tener nuestro hospital con todas las características que queremos o que deseamos, ¿no? Pues a través de las mamás. El problema es que estas mamás son un grupo particular que les está sucediendo muchas cosas. Entonces, un poquito la inquietud con este trabajo que les voy a presentar el día de mañana es saber, si yo quiero pedirle a la mamá que haga o no haga tal o cual, me parece que primero tengo que entenderla, qué le está pasando. Una madre adolescente generalmente proviene de sectores muy vulnerables, marginados, que están en un contexto con mayor presencia de violencia, alcoholismo, estructuras familiares alteradas. Y bueno, yo le estoy pidiendo que haga algo que va más allá de ella. ¿Cómo se lo pido? Entonces, por eso es el segundo trabajo, para poder ayudar a este grupo de mamás. Así es, doctora. Y bueno, ¿cuáles son las edades, digamos, ya la palabra adolescente implica, bueno, un rango, pero a partir, bueno, en los estudios que usted nos puede presentar, ¿cuál es la edad o las edades, el rango de edad que tiene mayor incidencia en el embarazo? Bueno, los que nosotros encontramos, nuestra media fue de 17 años, ¿no? Pero hay mamás menores de 15 años y bueno, antes de los 19 años o alrededor de los 19 años se considera una madre adolescente. Entonces, pues es una dificultad porque
Le suceden muchas cosas a las mamás con este rango de edad. La mayoría, por ejemplo, del grupo que estudiamos, la mayoría había dejado la escuela y eso, bueno, limita las oportunidades de las mamás y eso va a perpetuar sus limitaciones con dificultades económicas que le va a pegar al desarrollo de los hijos. Sí, recientemente, bueno, fue el Día Internacional de la Mujer y bueno, por ahí hemos visto algunos documentales, bueno, donde todavía a lo mejor hay lugares donde las niñas se casan con personas adultas y a lo mejor eso también pues, como bien lo comentaba usted, están en una zona de violencia, a lo mejor de un extracto socioeconómico bajo y que bueno, pues eso no es sano, no es lo ideal, ¿no? Realmente quisiéramos que bueno, pues los embarazos fueran mejor después de otra edad y no a esta, y que siguieran con su desarrollo normal. Una niña, que creo que es todavía en esa faceta, ¿no? Claro. Que está pensando, como dice, bueno, ¿qué le voy a pedir? Que lo cuide al bebé, que a lo mejor está pensando en qué va a hacer, qué puede comer, a lo mejor tiene que ir a trabajar, no tiene otros factores, ¿no? Claro. Aquí en la cuestión, bueno, como estamos en la Semana del Cerebro, a mí en particular me interesa todos los aspectos neurobiológicos alrededor de un embarazo adolescente, porque, perdón, y existen muchos estudios de factores sociales, ¿no? Que el sector económico bajo y creo que ha hecho la gente dedicada a esto un trabajo muy importante. Pero falta entender cuáles son los factores neurobiológicos que llevaron a este grupo de mamás a ser mamás en esta etapa, porque estamos de acuerdo que todas las mamás con estos factores sociales no se embarazaron, ¿no? Todas las adolescentes. ¿Qué les llevó a este grupo de mamás a que desarrollaran un embarazo adolescente? Entonces aquí la propuesta son los factores neurobiológicos. Nosotros estamos pensando que este grupo de mamás tiene al menos más conductas de inatención y de hiperactividad que las mamás no adolescentes o que las adolescentes que no son mamás, ¿no? Entonces, si nosotros, entendemos y atendemos todos los factores sociales, pero también entendemos que este grupo de mamás presenta más tendencia a hiperactividad, a impulsividad e inatención, entonces yo en una unidad de cuidados intensivos necesito generar otras estrategias para poder decirle a la mamá qué es lo que le pasa a su hijo y qué es lo que tendría que hacer con su hijo, si entiendo que es una mamá con inatención, ¿no? O sea, recuerdo mucho una mamá que estaba a los 8.7 meses para nacer y no tenía su plan de seguridad. Entonces un plan de seguridad se le pide a la mamá que si se le rompe la fuente en la calle, que sepa qué va a hacer, a quién va a llamar y a dónde va a ir. A estas alturas del embarazo de 8 punto y tantos, esta mamá no lo tenía, ¿no? Entonces evidentemente no hemos podido entenderla para saber cómo abordar sus características y poder ayudarla en esto tan puntual y tan emergente que sepa qué hacer si le pasa algo. Por supuesto, pues realmente no dimensionan, creo que todavía esos factores o esos riesgos que pudieran pasarle a ella como persona. Y bueno, pues aquí lo importante es que, bueno, estos casos pues se atiendan también de manera oportuna y pronta, ¿no? Y que las instituciones que estén cercanas a ello, bueno, pues se acerquen también y les brinden el apoyo y la ayuda, ¿no? Y qué bueno que venga aquí a la Universidad de Quintana Roo a presentarnos esos trabajos que sin duda alguna para los alumnos, nuestros jóvenes que están estudiando las carreras de medicina, farmacia y enfermería, bueno, pues sepan y conozcan de esas problemáticas que no son ajenas a nosotros, claro. Y que cada día pueda haber más casos, ¿no? Claro que sí, no, encantada de la vida de venir aquí a apoyar y colaborar. Muy bien, doctora Vania Alderete, la verdad ella pues ha estado con nosotros aquí en la Universidad de Quintana Roo en esta Semana del Cerebro y pues algo que desea agregar, algún mensaje para nuestra comunidad universitaria, por favor. No, pues encantados, creo que en esta historia del cuidado, los profesionales de la salud que cuidamos desde distintas perspectivas hay que ayudarnos y aquí estamos. Excelente, pues muchísimas gracias.